Ahí estamos. Bueno, la idea de esta parte es ir a un ejemplo puntual y vamos a trabajar con estos datos y vamos a enfocarnos principalmente a repasar lo que ustedes ya deberían saber de cómo interpretar ciertos parámetros en este análisis, y lo que vamos a darle más importancia en la charla de hoy es en cómo ver los supuestos del modelo. Así que vamos a empezar acá con el ejemplo. Estamos viendo, tenemos suelos contaminados con cadmio y hay ciertas especies vegetales que pueden captar el cadmio del suelo, y acá están probando con una especie de césped. Entonces, quieren ver cuál es la capacidad que tiene esta especie, que la tenemos acá. A ver si esto no funciona. Un segundito. Bueno, andan en medio, pero vamos a intentarlo. Acá tenemos la especie con la cual estamos trabajando y queremos ver qué tan buena es para captar el cadmio del suelo. Entonces, tenemos 20 macetas de esta especie y son asignadas al azar a una de 5 dosis de cadmio. O sea, tienen las macetitas tienen una cantidad de cadmio definida por el investigador. Algunas tienen 60 miligramos de cadmio por kilo, otras 120, 180, 240 y 300. Es decir, tengo 4 macetas para cada una de esas concentraciones. ¿Estamos hasta ahí? Esperan 36 días en un invernadero y lo que miden es la cantidad de cadmio acumulado por la planta. Ellos ponen cadmio en la tierra y después registran cuánto cadmio queda en las plantas. Y lo expresan como cantidad de cadmio por kilo, miligramos de cadmio por kilo de materia seca de la planta. Se sospecha de una relación lineal. Vamos a hacer esto rápido. ¿Cuál sería la unidad experimental en este estudio? La maceta. La maceta. Bien, la maceta. Siempre tiene que pensar no dónde miden el dato, que es lo que uno tiende a hacer habitualmente, para ver cuál es la unidad experimental, sino a quién asignamos a los tratamientos. ¿Sí? La maceta es la que es asignada a una dosis, se le pone una dosis en particular. Bien, ¿cuál es la variable respuesta, la variable de interés, la que yo quiero ver cómo cambia, cómo responde ante los tratamientos? El cadmio. Miligramos de cadmio por materia. Bien, es el cadmio que acumuló la planta, ¿sí? Este es el cadmio, pero el que tiene acumulado en la planta. Y ese cadmio va a variar en función de qué variable o variables predictoras, o X. ¿La dosis de cadmio? Perfecto. Uy, esto está andando raro esta plata. Bueno, mi letra va a ser fea. Bien. Entonces, tengo distintas dosis. Eso es una variable, la dosis. Pero ¿qué características tiene esta variable? ¿Es una variable aleatoria o es una variable fija? Es un proceso que varía normalmente. Yo fui y lo registré. Es un estudio que es... No, esto lo decidieron los investigadores, ¿verdad? Entonces, esa variable X es una variable que fue fijada por el investigador. Pero es una variable. Las distintas unidades experimentales tienen distintos valores o modalidades de esa variable. Por lo tanto, también es una variable. La única diferencia es que la Y es una variable que llamamos aleatoria. Uy, esto está haciendo algo raro. Y esta, la dosis, fue fijada. Es una variable fija, la fijó el investigador. Bien. ¿Cuántas réplicas tiene este ensayo? 4. Bien, 4 réplicas. Recuerden que las réplicas... Uy, me estoy moviendo muy mal, voy a tener que reiniciar esto. Las réplicas es la cantidad de unidades experimentales sometidas al mismo tratamiento. Y tengo 4 para todos los tratamientos, que serían todas mis dosis. Por lo tanto, es un diseño, ¿cómo se llama este diseño? Cuando los tratamientos tienen la misma cantidad de unidades experimentales. ¿Alguien se acuerda? Balanceado. Bien. Balanceado. Es un diseño balanceado con 4 réplicas.
Estoy tratando de ubicar mi lápiz, pero no. Acá hay un 4. Bien. Ustedes ya vieron el video, charlaron con Adriana hoy. ¿Esto cómo lo encararían? ¿Como dentro de los diseños que ya vieron? ¿Como una nova o como una regresión? Acá Una se puede regresión. discutir. Una regresión. Bien, se puede encarar como regresión, pero ¿podrían intentar hacer una nova con esto? Sí, ¿A alguien se le ocurre? porque, sí, porque las dosis son valores fijos. Bien, y además, para cada dosis lo importante es que tengo réplicas. Tengo 4 réplicas para cada dosis. En regresión eso no siempre ocurre. Puedo tener un solo dato y seguir haciendo una regresión. Pero si tengo una regresión con réplicas, tranquilamente la puedo convertir en una nova. ¿Y cuál sería la diferencia entre una nova y una regresión? Los dos son modelos lineales. La diferencia entre una variable x, ¿cómo es en una regresión la variable x? Cuantitativo. Bien, cuantitativa continua. Y en una nova Cualitativa es un factor. sería un cualitativo factor. Pero como los datos que yo tengo acá, de esta variable, 60, 120, 180, me lo dan como una cantidad, o sea, es una variable cuantitativa, las cuantitativas siempre las puedo transformar en factores. De cuanti puedo llevarlas a factor, siempre. Así que siempre que tengan una regresión con réplicas, tienen la opción de pasarse una nova. Bien, pero ¿por qué la vamos a trabajar como regresión? ¿Cuál es la gran ventaja de regresión? Es un modelo mucho más barato. Yo con la regresión estimo una sola pendiente, estimo un solo modelo, y me va a permitir estudiar la relación que hay entre la cantidad de cadmio en el suelo con la que hay en la planta en todo el rango de valores que yo medí, entre 60 y 300. Incluso para valores que no puse a prueba. ¿Sí? Y eso lo hago de una forma muy barata, que es a partir de una única pendiente. Ordenar el origen y una pendiente. Eso es muy económico, muy interesante. Me predice valores en cualquier ubicación dentro de los 60 miligramos y los 300. Puedo predecir valores en cualquier lugar. Así que eso es genial. Puedo establecer una relación funcional. Tengo una fórmula que relaciona esas dos variables. Y ahora, ¿cuál es la contra que tiene? Que no tiene la nova. ¿Cuál sería la ventaja que tiene la nova con respecto a la regresión en esto? ¿Qué estoy pidiendo? ¿Qué le voy a pedir para poder hacer una regresión a estos datos? ¿Alguien se da La cuenta? regresión necesita la linealidad. Exacto. Vamos a pedir una relación lineal. Sí, eso es porque nosotros estamos trabajando en una regresión lineal. En este caso simple, con una única variable predictora. Pero en esos casos vamos a pedir una relación lineal. El ANOVA no necesita una relación lineal. Pero sepan que hay otros modelos de regresiones no lineales donde no se pide ese supuesto. Pero bueno, vamos a intentar, basado sobre todo en que acá me dice que se sospecha una relación lineal, vamos a intentar con un modelo lineal y cuando veamos los supuestos nos vamos a dar cuenta si esa sospecha es válida o no. ¿Listo? ¿Seguimos acá? ¿Alguna duda? Bien, acá están los datos. Ahora lo vamos a ver mejor con esto. Entonces, vamos a trabajar con un modelo de regresión lineal simple. Lineal, vamos a estimar una recta, y simple porque tengo una sola X. Después, si sigo agregando X, que lo van a ver la clase que viene, van a ser regresiones lineales múltiples. Y acá tengo dos formas de expresar ese modelo. Bueno, una es esta, en donde lo que digo es cómo se comporta la variable respuesta. La variable respuesta de cada sujeto va a estar dada por esta ecuación. ¿Quién me dice qué es beta 0? Es la cantidad de cadmio acumulado cuando no hay dosis, cuando la dosis es 0. Bien, cuando la dosis es 0 es la cantidad de cadmio esperada, media, ¿sí? No es la de la muestra. Esto es un parámetro. Acá hay que tener mucho cuidado en diferenciar los parámetros de los estimadores. Si estamos en letras griegas como beta, estamos hablando de un parámetro. Por lo tanto, está la cantidad esperada de cadmio en la planta cuando no pongo cadmio en el suelo. Cuando la cantidad de cadmio en el suelo es 0. Es la media poblacional. Después vamos a ver si este dato tiene sentido o no, ¿sí?
Ya lo charlaron hoy con Adri, se los comentó, pero este dato puede que no tenga sentido, porque va a depender de dónde yo tome datos. Después aparece el término beta 1, está acá abajo escrito, pero ya esto lo deberían saber. ¿Beta 1 qué es? Es la pendiente. Bien, de vueltas poblacional. ¿Qué me dice la pendiente poblacional? La magnitud, o sea, cuánto afecta el X al Y, básicamente. Bien. Básicamente, el cambio esperado de Y, o sea, el cambio medio de Y, por un cambio en unidad de X. Pero recuerden, usen la palabra esperado o usen la palabra media para referirse que están hablando a nivel de la población, no de la pequeña muestra de 20 macetas, sino de todas las poblaciones de las infinitas macetas. Entonces, tengo una duda ahí, sí. Una consulta. Dale. Siempre se toma como, porque vos decís, a mí lo que ahí se me marea es que es un cambio de un orden de magnitud, esa es una... No un orden de magnitud, de una unidad. De una unidad. Sí, es una O sea, unidad eso de quise X. decir. Vos movés X en una unidad. En una unidad. Sí. Eso es como convención, así, por, digamos... Así está definido. O sea, cada vez que definido. muevas la unidad, una unidad de X, depende de las unidades con las que estás trabajando en X, ¿sí? Si vos cambias las unidades, te va a cambiar el valor. Sí, ni hablar. Por eso quise decir eso cuando dije orden de magnitud, pero le redé. Sí, es en una unidad de X. Una unidad. Sí, si la unidad es en miligramos, un miligramo que le agregues al suelo genera tal impacto, se espera, tal valor, tal cambio. ¿Y por qué no? Perdón, Sí, ¿por qué no se puede usar menos, digamos? Porque uno después no necesariamente piensa en un cambio de una unidad, porque no puede ser el cambio general. No, después capaz es medio enroscado, pero ¿por qué es uno? Es eso. No, ese es el valor que estimás. Después vos eso lo multiplicás por X y con eso vos ya sabés cuánto es el cambio total o lo llevás al número que vos querés. El beta 1 es el cambio en una unidad. Cuando lo multiplicas por X, lo llevas al número que vos quieras de X. Ahí va. Bien. Entonces, estamos en la pendiente. Esta X es la variable predictora que estamos usando, que es la cantidad de cambios que yo pongo en la maceta, que el investigador pone en la maceta. Y con eso obtengo la recta. Con esta parte de acá, con el beta 0, el beta 1 y X, obtengo la recta. ¿Qué es este epsilon que aparece acá al final? El error, sí. La variabilidad no explicada, digamos. Exacto, es el error aleatorio, lo que llamamos el error aleatorio. A nivel de la población, ¿sí? Estos son las infinitas variaciones que tiene la maceta con respecto a esa recta. La recta es un valor, esa parte del modelo es determinístico. Yo pongo una cantidad de X y la recta predice una cantidad de cadmio en la planta. Fija. Para yo llevar eso a cada maceta particular, tengo que sumarle ese epsilon. Ese epsilon me dice, esta maceta tiene un poquito más de lo esperado. Esta maceta tiene un poquito menos de lo esperado. ¿No? Es el error aleatorio. Ese epsilon es el que tiene distribución de probabilidades. La otra parte no. La otra parte es toda fija. ¿No? Ese epsilon tiene una distribución de probabilidades y esa distribución de probabilidades es la que nos va a importar y mucho a la hora de modelar. Bien. Con eso obtenemos el comportamiento de cada individuo de la población. Si yo sumo la recta, que es toda esta parte, más el error aleatorio de cada sujeto, obtengo el comportamiento de cada una de las infinitas macetas de cadmio. Esa es una forma de presentar el modelo. La otra forma es enfocarnos en la esperanza de Y dado X. Ahí ya estoy enfocado en la recta. Es el valor esperado de Y para un determinado valor de X. Y eso es la recta. Voy a ir un segundito a la diapo anterior, que me viene bien para que lo vean. ¿Dónde están? Acá. Si yo me paro acá en 120, si yo fijo un valor de X, 120, hay infinitas macetas en la población teórica, esta virtual, que yo le podría poner 120 miligramos de cadmio al suelo. Esas infinitas macetas tienen una esperanza. Esa esperanza es este valor de acá. Por la esperanza de esa distribución es donde va a pasar la recta.
La recta trata de pasar por la esperanza de y para un determinado valor de x. ¿Se entiende esa expresión? Es importante porque es la que vamos a usar bastante. La podemos expresar a nivel de y, de los datos o de la esperanza de y. Fíjense que esta expresión es solo la de la recta, porque estamos hablando de la recta que está acá, de esta recta, y esta recta está tratando de pasar por todas las esperanzas. Esa es la idea. Entonces nos estamos enfocando solamente en la recta, no en los errores. Por eso esa expresión no tiene el término del épsilon. ¿Dudas hasta acá? Bien, entonces seguimos. Acá aparecen los supuestos. El épsilon, este que yo les decía, es el que tiene una distribución de probabilidades. Y nosotros, para este tipo de regresión lineal simple, vamos a pedir que esa distribución sea normal. Después eso va a cambiar en un par de clases. Podemos buscar otras distribuciones, pero acá vamos a pedir que sea normal. Y está agregado un ID que los épsilon, los errores aleatorios, son independientes. Se distribuyen con una distribución de probabilidades de tipo normal y son independientes. Perdón, Gerardo. ¿Sí? Cuando hablas de la esperanza, Sí. digamos, ¿es poblacional o es de tu muestra? Sí, esperanza es un término poblacional. Es un término que habla del modelo matemático normal, tiene una esperanza, el Poisson tiene otra esperanza, pero ya estamos hablando de una realización, no de una muestra. El término de esperanza siempre es a nivel poblacional. Bien, entonces, veamos, acá están los datos, todo esto tiene un script, lo corren, yo no lo voy a ver, lo van a ver en TP con otros datos, después corran esto para ir viendo cómo se genera esto, pero no nos vamos a enfocar en cómo corre el script, eso lo van a ver en la tarde. Quiero enfocarme en las salidas y la interpretación. Pero ustedes tienen una base de datos como esta, donde tienen la dosis de cadmio, las 4 dosis, esto obviamente, este 60 tiene que estar repetido en cada una de las celditas, ¿sí? No pueden quedar vacías esas celdas, 60, 60, 60, 60, 4 veces 120. Y acá tenemos la variable que nos interesa. Hay dos variables en la base de datos. Una a nivel de tallo y hoja, lo que se acumula en la parte superficial de la planta, y además los investigadores agregaron lo que se acumula en la raíz. Pero eso lo vamos a ver después. Ahora nos vamos a enfocar en la cantidad que se acumula en el tallo. Este es el gráfico de dispersión. Cuando son dos variables cuantitativas, se genera este gráfico de dispersión. Está el script, cómo generarlo con el ggplot. Y básicamente acá tenemos la misma información que está en la tabla, pero en un gráfico. Y lo que rápidamente uno ve es que hay datos, los datos están todos en esta franja de valores, ¿verdad? No hay datos acá y no hay datos acá. Eso llama la atención. Cuando la dosis en el suelo es baja, no hay gran acumulación en la planta. También es baja. Y cuando la dosis de cadmio en el suelo es alta, no hay macetas con poca dosis en la planta. Entonces, eso me habla de que los puntos no están dispuestos al azar en cualquier lugar. Hay lugares que están prohibidos y otros que están permitidos. No prohibidos del todo, ¿no? Pero hay más abundancia de puntos en zonas y en otras zonas hay menor a lo esperado. Eso está hablando de que hay información compartida entre X e Y. Y es probable, altamente probable, viendo este dibujo, que dependa de X. Y aparentemente el modelo lineal debería andar bastante bien. Ahí. ¿Estamos? Pasemos al modelo. Vamos a estimar los parámetros ahora. Y acá construimos nuestro primer modelito. Ustedes ya estuvieron trabajando en algo con esto. Generamos un objeto que se llama modelo 1. Y vamos a trabajar un modelo lineal. Esta es mi variable y. Y esta es mi variable x. ¿Estamos? Y simplemente acá está el data frame, la base de datos. Toda la información de ese modelo va a estar guardada en este objeto que yo llamé modelo 1. Si yo le pido un summary a eso, sale toda esta información. Bien. Acá está la fórmula que usé, lo mismo que está arriba. Y quiero que me ayuden a interpretar estos dos numeritos que están acá. Bueno, creo que esto
se marca solito, ¿sí? Estos dos números que están ahí, ¿qué son? ¿Quién me dice? Y la ordenada al origen y Parámetros. son Bien. son, Vamos a sí, interpretarlo. Sí, escucho a alguien en que me realidad diga. son, serían estimadores, ¿no? Perfecto. No son betas estos que están Son acá. B. Estos son B. Lo podemos llamar. Este de acá es un estimador de beta 0. Se le puede poner beta 0 sombrero o lo podemos llamar B0. ¿Mm? Cuando aparece un sombrerito es que es un estimador, pero no es un parámetro. Esto está obtenido a partir de 20 datos o 18 grados de libertad residual. Eso me dice con cuántos grados de libertad lo estoy estimando. Bien, ese es el estimador de beta 0 y el de abajo es el estimador de beta 1, o sea, B1. Quiero que me interpreten el B1. O no, empecemos con el beta 0, el estimador de beta 0. ¿Qué es ese menos 19,03? Sería la concentración de cadmio en las plantas si la dosis de cadmio aplicada al suelo fuera cero, que no tiene sentido biológico, digamos, en este caso, porque es negativo el Bien. valor. ¿Y por qué me puede dar negativo y yo seguir muy contento con este estudio? Si es ilógico biológicamente, ¿cómo lo justifico? Yo Porque vos no puse, a ver, incluiste ahí al está mi cero gráfico. dentro de las dosis. ¿Cómo me repetís, por favor? Vos no incluiste al cero dentro de las dosis. No tenés Exacto. dosis cero. Es para la recta. Perfecto. El trabajo arranca en 60 miligramos de cadmio, no llega a 0. 0 es una extrapolación. Para llegar a 0, yo estoy suponiendo que el modelo sigue lineal hasta el 0. Y no tengo ninguna información sobre esa parte, entre 0 y 60, qué le pasa a la relación entre cadmio y esto. Muy probablemente no sea lineal, llega un punto donde se satura. De hecho, no puede ser negativo una concentración. Claramente no va a ser así. Por lo tanto, ese 19 es extrapolar ahí, e ir a una zona donde yo no tengo información. Ahora, no tiene sentido biológicamente, pero sí tiene sentido matemático. Necesito ese valor para poder hacer las estimaciones. No lo voy a interpretar, pero sí lo voy a usar. ¿Estamos? Así que queda como un valor negativo y lógico, pero no le vamos a dar bolilla. Hay formas, quizás lo vean en el TP en algún momento, de cambiar y hacer que la ordenada de origen no quede en el 0, sino cambiarla de lugar, y así es interpretable el número. Pero igual, no tiene mucho sentido acá. Bien, entonces, esa es la interpretación del beta 0, ese menos 19. Y el B1, 0,75, ¿qué es? La pendiente sería. Bien. Sería Y era el cadmio acumulado. Por la planta, por cada gramo de cadmio en el suelo, miligramo, no me acuerdo. bien, es el cambio, siempre planteenlo como un cambio, es el cambio en la cantidad de cadmio en la planta por cada miligramo que se agregue en el suelo. Bien, ese 0,75 es la media, el valor medio obtenido para esa muestra. Ahora, si yo quiero saber qué le pasa a la población de donde saqué eso, lo que tengo que hacer es ¿quién me dice? ¿Qué puedo hacer para saber qué le pasa a la población? Porque ese no es beta 1. Yo quiero, eso es B1. Si yo quiero beta 1 o alguna información de beta 1, ¿qué construyo? Un intervalo de confianza. Bien, hay una formulita para hacerlo, después la van a DTP, pero acá ya les doy el intervalo de confianza. Esto no estaba en el PDF. Con la función, está en el script. Conf int es intervalo de confianza al modelo 1. Acá está round, es para redondear, para que no me tire 800 decimales, le puse que lo redondee en 3 decimales, ¿sí? Pero acá lo que me está dando es el límite inferior y el límite superior de un intervalo de confianza. Acá está el otro. Por lo tanto, ¿quién me interpreta esto? Cuando aparece dosis, de vuelta, es de la pendiente, ¿sí? Que por cada miligramo de cadmio en el suelo, la planta acumula entre 0,67 y 0,84 miligramos con una confianza con una probabilidad del 95%. Bien, vos dijiste la planta.
¿Esto me dice de cómo se va a comportar una planta en particular? ¿Un No, intervalo de claro. confianza habla de una planta en particular? De las plantas de la especie, no me acuerdo, en general, en promedio. En promedio, ahí aparece la palabra clave. Un intervalo de confianza está hablando sobre un parámetro, y este parámetro que estamos viendo es beta 1, y dijimos que beta 1 es el cambio esperado, el cambio promedio a nivel poblacional. El cambio promedio a nivel poblacional, el verdadero beta 1, se encuentra entre 0,668 y 0,844. Ahí adentro, dentro de este rango de valores, está beta 1. Eso es lo que me dice el valor, esta planta. Este dato. Me está hablando del parámetro, no me dice cómo se comportan las plantas. Me dice dónde está el parámetro. Ojo con esto. Y estoy seguro que está ahí. Eso ya lo comentó, no sé cómo se llama quien estaba hablando, pero lo comentó muy bien. Estoy seguro que el parámetro está dentro de ese rango de valores. Y con un Y con un 95%. 95%. Hay un De chance, una confianza. chance de un 5% de que no. O sea, esto es de confianza, ¿sí? Hay un tema técnico, no se puede hablar de probabilidades una vez que ya se realizó el intervalo de confianza. Se puede hablar de probabilidades antes de hacer el intervalo, pero una vez que ya se fijó todo, el parámetro es fijo, los límites son fijos, ya no hay nada que pueda variar, entonces ya no hay azar. Acá se habla de confianza. Yo hice el intervalo y tengo una confianza de que ese intervalo contenga el valor de parámetro del 95%. Y hay un 5% de que el parámetro no esté ahí adentro, que el intervalo no lo contenga. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, quiero que quede bien claro. El intervalo de confianza habla sobre un parámetro, no habla sobre la variable de respuesta ni sobre las plantas. Habla, o de las macetas, perdón, en este caso. Habla del parámetro. Y después, ¿cómo uno interpreta ese parámetro? Sí, ya es como lo hicimos antes. ¿Estamos? Bien, lo mismo para el ordenador origen, ¿sí? Entre menos 36 y menos 1, dentro de ese rango de valores, va a estar el beta 0, con una confianza del 95%. Comento esto porque hubo algunas confusiones en el momento de hacerlo en el ejercicio que era de tarea. Perfecto, ¿dudas hasta acá? Acá tenemos la ecuación de la recta. Una pregunta. Sí. Yo entiendo esto, pero la función de conocer los intervalos de confianza es para saber, digamos, tener una aproximación de si tu valor B, en este caso la pendiente, por ejemplo, está contenida en ese intervalo. A ver, el B no. El B ya sabes ¿cuál es la cuánto función? vale. El B Claro. vale 0,75, no hay duda sobre eso. Sí. El beta Ni es hablar. el que tenés dudas. Claro, pero ¿cuál es la función de tener los intervalos? Justamente saber que ese B que tenés como resultado está, digamos, coincide con los valores que podría tomar el beta. No, porque de hecho eso va a ser así sí o sí, porque ese intervalo se construye a partir del B. Claro. O sea, se pone el B y se le suma y se le resta algo. En el centro de ese intervalo, con esta forma de construirlo, va a estar el B. No es este el tema. Vos tenés una muestra. A partir de la muestra estimás un B. Pero a vos no te interesa el B, porque ese B son de 20 plantas. Claro. A vos lo que te interesa es el beta de la población de donde sacaste esas 20 plantas. ¿Sí? Entonces, a partir de ese B, construyo un intervalo y te digo, mira, el beta de la población está en este rango de valores. Pero ¿y eso para qué te sirve si después vos el test de hipótesis lo haces con el estimador y digamos? Pero el test de hipótesis te responde una pregunta sobre la población. Te responde una pregunta similar a esto. Esto te va a estimar cuánto vale beta. El test de hipótesis te dice si ese beta difiere de un valor determinado, que puede ser 0, puede ser lo que quieras. Es otra pregunta que haces sobre la población. Perdón, pero en la función, digamos, de lo que yo estoy haciendo, ¿cuál es la, voy a decir así en criollo, ¿no? ¿Cuál es la joda de saber que el beta, pues está bien, uno quiere aproximarse, pero después cuando en lo pragmático, después uno hace... Creo que hay un tema más conceptual. Es más teórico lo que estoy preguntando. Es más filosófico de lo que estamos haciendo acá. Sí, vos yo como investigador, abstracto. Sí, vos como siempre investigador... quise saber esto, nunca lo pregunté. No, está bien, pero vamos a esto. Vos como investigador no te interesa la muestra.
A vos te interesa el Claro, en teoría parámetro no. del proceso que puede generar esa muestra. Vos, como investigador, te interesa toda la población. Ustedes tienen que enfocarse en la población, nunca Sí. en la muestra. La muestra es el vehículo para ustedes Claro. aproximarse a esa población. Una pequeñísima parte de esa población, insignificante, que una vez que la tomaste, no va a existir más, tomás otra y te va a dar un resultado totalmente distinto. No totalmente, pero puede cambiar. Pero a vos como investigador lo que te interesa es la población. Entonces, si vos querés saber cuánto vale el parámetro de esa población, esto que estamos dando acá es la mejor aproximación que tenés con esta muestra. Ese es el beta 1. Después podés hacer otra pregunta. ¿Ese parámetro difiere de 0? Hago una prueba de hipótesis. Pero es todo sobre los parámetros. La muestra es lo que vamos a usar rápidamente para contestar esas cosas. ¿Se entiende? Pero, por O sea, ejemplo, sí, cuando vos decís ese parámetro difiere de 0, ¿y qué valor tomás si no vas a tomar, no lo vas a usar, no sé si se entiende lo que digo, no lo vas a usar, yo entiendo lo que vas, pero uno cuando hace después, para saber si el parámetro difiere de 0, en realidad lo hace con la muestra, ¿no? Sí, pero tu Y después pregunta... extrapolás. Después usás la muestra para predecir y hacer cosas. Ahora lo podemos ver, pero a vos la pregunta biológica que te interesa saber es si el cadmio, si las plantas de este césped acumulan cadmio o no. No las 20 macetas, las plantas en general. Si yo te digo eso, con el 0,75, vos me decís, sí, parece que acumula, porque por cada miligramo que yo pongo en la maceta aumenta 0,75. Pero yo te digo, pero eso es una muestra de 20 plantas. ¿Cómo me puedes asegurar que en la población pasa eso? ¿Por qué? Porque a partir de herramientas estadísticas yo puedo calcular esto y te digo, la población de donde obtuve esas plantas, el parámetro está entre 0,6 y 0,8, no incluye el 0. Perfecto. Entonces, Perfecto, este es el valor. Ahí que entendí. Ahí entendí. Ok, Bien. entonces cuando, perdón, medio Sí. por la tangente, entonces cuando uno informa este tipo de resultados es mejor informar el intervalo de confianza Sí, totalmente. El Ok. parámetro, el dato muestral, uno tiende a hacerlo porque es a lo que le cree, porque es lo que calculó. Entonces uno le cree más a la muestra, pero la muestra es insignificante, no sirve, no es informativo mostrarle a alguien el dato de una muestra. Para nada. Perfecto. Si no haces una inferencia, lo importante en la estadística es la inferencia. Y la inferencia es decir qué le pasa a la población. Entonces, yo lo que informo ahí es a veces se pone la media muestral, pero al lado un intervalo de confianza mínimamente, o si no directamente el intervalo de confianza. Ese es el dato que va más allá de la muestra. Bien, avancemos con esto. Entonces, todo eso es muy lindo. Yo les digo es esto y la confianza del 95% y todo lo demás. Ahora, para que eso ocurra, para que esa confianza sea realmente el 95%, tienen que ocurrir ciertas cosas, se tienen que cumplir ciertas condiciones en el modelo. Es decir, vamos a hablar de los supuestos que deben cumplirse para que esa inferencia que yo acabo de hacer sea válida. Y vamos a ir viendo varios ahora. Vamos a primero mirar este supuesto, que en realidad es una restricción del modelo, no es un supuesto, es algo que tiene que ocurrir. Y que la gente en general no le da mucha bolilla. Primer punto, X, la variable X, está medida sin error y los valores están determinados por el investigador. ¿Qué quiere decir que X está medida sin error? Es lo siguiente, ustedes ya vieron lo que son los residuos y lo demás, viene después, ahora lo vamos a ver con detalle. Pero yo tengo estos datos, acá están los puntos celestes, son los datos, y ya tiré la recta de la regresión, la que vimos recién. El modelo que predice, la recta que predice este modelo. Este dato cayó lejos de la recta, no está pegado a la recta. Cayó por fuera de la recta. ¿Qué tan lejos está de la recta? ¿Cómo saben ustedes? No sé si alguien puede dibujar arriba de esto. ¿Cómo calculan el residuo de ese dato? ¿Cómo lo calculan? No, ¿cómo lo representarían gráficamente al residuo de ese dato? No sé si Sería alguien puede dibujar. La distancia entre el punto y la recta. Bien, ¿y qué distancia? Yo digo, bueno, la distancia entre el punto y la recta es esta. No, sería como una perpendicular, La mínima digamos. distancia. ¿La perpendicular? A ver, la mínima. Sí. Es esta la mínima. Uy, esta es la mínima. ¿Esa es la que usaron? Sería los valores de I. No, parece X. Bien. Tampoco. Entonces no es ni la mínima ni la perpendicular a la recta, porque es la mínima y la perpendicular.
Es Claro, una para que tiene ese una X. característica en particular. Solo se Los mueve, cuadrados. es vertical. Sí. Todas las que hacemos son verticales, los residuos son todos verticales. Los hacemos porque nos lo enseñaron así y nunca pensamos, ¿por qué usamos esa distancia, que no es la mínima? La mínima sería la perpendicular, sería esta. Esa es más chica. ¿Por qué no usamos la otra? Porque este modelo está asumiendo que el X está perfectamente medido acá. No hay ninguna duda sobre el valor de 120. Toda la duda, si ese dato, perdón que voy a borrar eso, ya hice un lío ahí. Ahora tengo que ver cómo lo borro con este coso. Acá. Voy a borrar esto. Ese valor está acá porque el error está solo en Y. El error es de Y. No hay error en X. Entonces, el error va a estar en vertical, porque es solo en X. En Y, perdón. En X no hay error. Para que eso ocurra, para usar estos residuos como estamos usándolo tan fácilmente, siempre los calculamos así, eso se da porque X está medida sin error. Estamos asumiendo esto. No hay error en X. Toda la variación es por variabilidad aleatoria en la concentración de cambio que agarró la planta. ¿Estamos? ¿Se entendió el mensaje? Sí. Obviamente no va a ocurrir que X sea medida sin error. No existe. Nosotros siempre estamos midiendo algo. Por más que pongamos una cantidad de dosis, le podemos pifiar y donde dice 120, 119, 121. La idea es que ese error tiene que ser mínimo. Ustedes tienen que trabajar para que eso sea lo mínimo posible. Si ese error, acá hay una recetita, si ese error es mucho menor a la magnitud de lo que están midiendo, está todo bien. Si yo estoy registrando 120 miligramos y trabajo con un error de 1 gramo, está bien, es menos del 10% del valor que están poniendo. Ahora, si su error es más del 10%, ya esta regresión no sirve. Esta forma de estimar los residuos no va a ser válida. Y tienen que ir a lo que se llama modelo de regresión tipo 2, que está por fuera de los alcances de este curso. Pero existe. ¿Estamos? Eso es medida sin error. El otro punto que está determinado por el investigador. Determinado por el investigador es que está fijado por el investigador. Quiere decir que esto es un experimento. El investigador decidió X y ve la respuesta en Y. ¿Eso para qué es? Yo, si fijo X, X realmente es una variable independiente, porque está fijada por mí, no responde a ningún proceso biológico, e Y es la variable dependiente o respuesta. Entonces yo puedo decir que Y cambió por X. Y depende linealmente de X. Para poder decir eso, yo tengo que fijar X y ver cómo responde Y. Si yo no fijo X, X e Y son aleatorias, yo no sé si X cambió por Y o Y cambió por X, o las dos dependen de una tercera variable y demás. Entonces ya las cosas se complican un poco. Se puede hacer, pero hay que tener muchísimo cuidado con las conclusiones de esto. ¿Estamos? Perdón, Gerardo, ¿Sí? me queda una duda con esto. O sea, si uno, en vez de hacer estas 4 o 5 dosis fijas que pusiste de X, uno hace, le voy incrementando el X como para que sea continua. Ahí ya nos pasamos a un tema más de correlación o algo así, o sea, no sería... A ver, pero si vos ponés la cantidad, en este caso es difícil hacer una correlación porque vos decidís cuánto hay, pero vamos a suponer que yo tomo muestras al azar de un suelo contaminado. Y en un lugar encontré 100 de cadmio en el suelo, y en el otro encontré 120, y en el otro encontré 130. Yo lo encontré, no lo fijé. Pongo las plantas y crecen, o les mido otra cosa. Yo ya no sé si la planta creció por la cantidad de cadmio, o porque además había plomo en ese lugar, o había otra cosa, ¿se entiende? Yo no fijé la cantidad de cadmio. Yo fui y encontré. Es un estudio observacional, digamos. Exacto. Ok, o sea, si yo claro, o sea, no importa la magnitud en la que yo aumente, si yo lo aumento cada 1 miligramo, igual lo estoy decidiendo yo por más Eso que... está, exacto. Mientras lo decidas vos, y lo único que cambia entre las macetas es la cantidad de cadmio, todo lo demás es igual, o sea, son macetas elegidas al azar, y vos las asignaste al azar a un valor de X, ahí es un experimento, y tu respuesta es que X es independiente, y todos los cambios en Y se deben a X. Si es observacional, ya no vas a poder hacer esa relación. No vas a poder decir que Y depende de X, porque capaz que depende de otra cosa que no mediste,
o las dos dependen de una tercera variable, o un montón de otras cosas que pueden estar pasando. Bien, paso a la siguiente. Independencia, otro supuesto importante. Cada dato tiene que aportar información novedosa. Cada maceta tiene que aportar información novedosa. Esa es la independencia. Si me pasa que tengo 4 macetas que están en la mejor zona del invernadero y otras macetas están en la peor zona del invernadero, las 4 que están en la zona mejor van a dar alto, pero porque está en la mejor zona. La información de esas 4 está compartida. Va a haber información compartida, ya que si una me dio alta es probable que las demás den alta porque está en la mejor zona. Entonces, eso no tiene que pasar. No tiene que haber cuestiones que afecten a grupos de macetitas o algo. Tienen que ser todas independientes. Eso es para que la inferencia, es muy importante cuando uno hace inferencia la cantidad de datos independientes que tiene. No importa cuántos datos tengo, sino cuántos datos independientes tengo. ¿Mm? Y eso va a ser bastante más importante, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con el curso. Y después vamos a los supuestos ya sobre las relaciones de cómo se comporta I y demás. Y acá hay un gráfico que es muy informativo. Hay mucha información acá, así que vamos a verlo en detalle. Todo lo que está escrito acá está resumido en este gráfico. A ver, acá está la recta. La línea esta negra es la recta. Y acá lo que tenemos es el comportamiento de esa recta, la esperanza de I, y acá está dada la ecuación, ¿sí? Lo que estuvimos viendo antes. Esa es la recta. La idea es que para cada valor de X que yo fijé, si yo fijo un valor de X, existe una población de I. Vamos a hacerlo en este ejemplo. Si yo pongo 120 de cadmio, para una concentración de 120 de cadmio en las macetas, existen infinitas macetas a las cuales yo le puedo poner césped. ¿Estamos? Lo que yo voy a pedir es que para cada una de esas poblaciones de I que hay, para cada dado valor de X, la distribución en esa población sea normal. Dentro de esa población es normal. En 120 hay una población de macetas cuyas plantas acumulan cadmio y esa variable sigue una distribución normal. Para 140 también, para 60 también. Entonces miren cómo está escrito acá. Y dado X, sigue una distribución normal. Con una determinada media de I dado X y con una determinada varianza. ¿Estamos? Acá, esto es sutil, pero es súper importante, es I dado X. Ojo, porque hay un error muy común entre los investigadores, es que supone que el supuesto es que I sigue una distribución normal con una determinada media y una determinada varianza. Y la variable respuesta no tiene que ser normal. No es un supuesto que la variable respuesta siga una distribución normal. La variable respuesta dentro de cada valor de X sí tiene una distribución normal. Perdón, una cosita agrego para si hacen el nexo con lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que habíamos dicho o que los epsilon tenían distribución normal o si no, la variable respuesta para cada tratamiento? ¿Se acuerdan que decíamos I tiene una distribución normal con una media de su tratamiento? ¿Se entiende? Es equivalente a lo que están viendo acá. En vez de para cada tratamiento, cada combinación, acá están viendo para cada nivel de X. ¿Sí? No es que Esto es, masivamente la variable tiene que tener distribución normal, sino para cada subpoblación, para cada valor de dosis, para cada combinación de tratamiento. Porque, les repito,
recibimos muchas consultas. Nosotros conocemos cómo investigan muchas personas de varios lugares, ni siquiera de Buenos Aires, podemos ampliarnos para varios lugares del país, incluso para el exterior. Y vemos que muchas veces los investigadores vienen diciendo que tienen problemas porque quieren hacer una regresión y no les dio normal. Y esta expresión que está acá, que es errónea, es pensar que la variable i acá va a seguir una distribución normal. Y en realidad i, como un todo, va a ser una mezcla de muchas poblaciones normales. En x1 voy a tener una normal, en x2 una normal, en x3 una normal. Y la suma de muchas normales, que es la variable i como un todo, no es normal. ¿Mm? Así que ojo con esa confusión general que hay. Entonces... La suma de muchas normales con distintas medias. Con distintas ¿no? medias, tienes razón. O sea, no necesariamente es normal. Si la media es la misma, sí va a ser normal, pero si la media va cambiando de población en población, la distribución de I ya no va a ser normal. Bien, entonces, nosotros deberíamos poner a prueba para cada valor de X que la I tiene una distribución normal. Eso no lo vamos a hacer. Lo mismo que en ANOVA. No hacíamos para cada tratamiento una distribución normal. ¿Qué es lo que hacíamos? Lo que explicó Adri recién, sobre dónde mirábamos los supuestos. Casi spoiler. Sobre los residuos. Los residuos. Los miramos sobre los residuos, pero el supuesto no es sobre los residuos. Recuérdense, los residuos son de la muestra. El supuesto es de los épsilon, de los errores aleatorios, de la población. Por lo tanto, el supuesto con el que vamos a trabajar, pero es este que está aquí. Los épsilon, ahora sí los épsilon, pedimos que tengan una distribución normal. Recuerden que cuando hacemos los épsilon le quitamos el efecto de la parte fija, entonces podemos juntar a todas esos épsilon en una gran población de épsilon. ¿Mm? Y eso sí vamos a pedir que siga una distribución. Acá está resumido todo. Los épsilon, si una distribución normal, son independientes. La media es 0 por definición. Por definición los épsilon van a tener una media de 0, así que eso no es informativo. Lo que sí es informativo es que va a haber una única varianza para todos los épsilon. Hay un solo valor de sigma cuadrado para todos los épsilon. Ese es el otro supuesto, es que la varianza es constante. Es el supuesto de homogeneidad de varianza. Hay una única varianza, es decir, ustedes ven que acá hay varias poblaciones, cada una de estas poblaciones tiene que tener la misma varianza. ¿Estamos? ¿Cómo vamos a ver todo esto? No lo vamos a ver con los épsilon, porque no tenemos las infinitas macetas que existen en el mundo. Tenemos una pequeña muestra de esas macetas, unas 20 macetas. Por lo tanto, tengo 20, ¿qué? No tengo 20 épsilon. ¿Qué tengo? Errores aleatorios. Sí, pero es lo que llamamos los residuos. Los residuos que son los de la muestra. Son los E. Sí. Nosotros vamos a trabajar con lo que observamos, que son los E minúscula. ¿Mm? Esos E son nuestros residuos. Sí. Tiene ese nombre feo de residuo porque es lo que se aleja de lo esperado. Es la distancia entre lo que observé y lo esperado. Pero no le pongan un valor, una connotación negativa, porque la mayoría de los que están acá calculo que serán biólogos, y esos residuos responden a procesos biológicos, no son errores de porque ustedes pusieron mal las condiciones en el estudio, entonces dio mal el ensayo. Esto está pensado por matemáticos donde si algo no se ajusta al modelo es porque alguien hizo algo mal en las condiciones iniciales. Por eso recibe el nombre de error o recibe el nombre de residuo. Acá en biología hay variabilidad natural. Este residuo tiene los errores más la variabilidad natural. Así que está bien que eso exista. No hay que sentirse avergonzado con estos números, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? Bueno, nada. Bien, esto es lo que les acabo de decir. Vamos a usar a los residuos. Y un gráfico que van a usar muchísimo es este gráfico de residuos versus predichos. Este gráfico que está acá, este gráfico de residuos versus predichos, es un gráfico de dispersión, es decir, un gráfico que se hace sobre dos variables que son continuas. Y lo que vamos a poner en este gráfico son los predichos del modelo, el valor que predice el modelo, lo que dice la recta,
versus los residuos. ¿Cuánto se alejan los puntos de esa recta? Este es el gráfico que más van a usar para todos los modelos, desde acá hasta el final del curso y para todos los cursos que hagan de estadística, donde hagan modelos. Este se usa a full. Entonces, este es el valor predicho. Ahora vamos a ver unos grafiquitos para que se entienda cómo se interpreta esto. Pero básicamente este gráfico lo que tiene que dar es un patrón, no un patrón, la ausencia de patrones. Puntos que se dispongan al azar en ese espacio. Eso es lo que deberían encontrar. Se espera encontrar una distribución de puntos sin patrones, al azar. Y la varianza debería ser constante. Bien, ahora vamos a ver, acá aparece esto. Acá no dice residuos, sino que dice residuos STD. Son residuos estandarizados. Ahora en un par de diapos más adelante aparece qué significa eso de estandarizar los residuos. ¿Sí? Ahora vamos a hablar en términos generales de residuos. Vamos a ver esto. Esta es una base de datos, X e Y. Una variable predictora y una variable respuesta. Le trazo una recta. A esto ya le hice un modelo. Acá ya tengo una recta. Y lo que vemos acá es el gráfico de residuos versus predichos. Fitted value, fitted ajustado. En esta parte de la materia, fitted, que es ajustado, o predicho, es exactamente lo mismo. Ajustado, predicho son sinónimos. Dentro de un par de clases, eso ya no va a ser sinónimo, ¿sí? Pero por ahora está todo bien. Este es el gráfico de residuos versus predichos. Vamos a... Ya todos la tienen reclara, no sé cuántos quieren que indaguemos en esto, o lo pasamos más rápido. Pero yo quiero que me digan lo siguiente. Fíjense acá. En este punto. No sé si lo está... Uy, esta cosa me hace... Perdón. Voy a poner la pluma para que no me haga tanto puntero láser. En este punto de acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuántos son el valor predicho del modelo en ese punto de ahí? 90. El predicho. A ver, ¿qué tan cancheros están viendo este gráfico? Sí, no. ¿Cuánto? Sí, 90 y... Sí, cerca. Y Sí, algo. cerca de 90. El valor predicho es este valor de acá, ¿sí? Es lo que predice Y. Lo que predice la recta. No es esto es X. ¿Se entiende? Esta recta predice más o menos 90. Por lo tanto, el predicho de ese punto va a estar más o menos por acá. Es un valor alto. ¿Y el residuo cómo es? Fíjense que todos los datos que están por ahí están por encima de la recta. Por lo tanto, los residuos, ¿cómo son esos? Todos esos residuos que están, son todos residuos positivos. Por lo tanto, cuando el predicho es alto, es lo más alto que hay, esto. Cuando el predicho es alto, los residuos son todos positivos, ¿lo ven? Y eso es acá. Cuando los residuos son altos, todos los residuos son positivos, están por encima del cero. Veamos esta zona, acá. Esta zona de acá. ¿Cuánto es el predicho? 40. Está cerca de 40, ¿no? Estamos por acá. Están todos los residuos por abajo. ¿Lo ven? Son todos negativos. Todos los residuos están por abajo. Y al principio tenemos residuos por arriba. También están acá. Esta panza que se ve, esta falta de linealidad, se ve mucho más exagerada, mucho mejor cuando lo representamos así, los residuos versus los predichos. Vemos esta panza que vemos acá, esta sonrisa. Eso es falta de linealidad. Eso me dice que mi modelo no está bien especificado. El modelo lineal no sería el mejor para representar la relación entre X e Y. Yo decía que tenía que haber puntos al azar y me están faltando puntos por acá. Acá no hay datos, acá no hay datos, acá no hay datos. Ahí hay información, ahí hay un problema. Hay un patrón subyacente que no está siendo descrito por el modelo. Exacto. Lo que queda ahí debería ser puro ruido aleatorio. Y no es eso. Nos está quedando información no resuelta. Lo mismo pasa si yo hago esto acá. Este es otro problema que suele ocurrir. Acá es de vuelta X e Y. Yo le tiro una recta a esto. La recta parece ajustar bastante bien. Pero ¿qué es lo que pasa? Acá están todos los datos muy apretaditos y acá los datos están muy dispersos.
Vean qué pasa en el modelo. Cuando el predicho es chico, acá, en esta zona, el predice 5 el modelo, estoy acá, en esta zona de 0, 5, están todos los datos bien apretaditos. Los residuos son negativos y positivos, pero todos muy cerca de la recta. Pero cuando el predicho es alto, cerca de 20, por acá, entre 15 y 20, esta zona, la dispersión es muy grande. ¿Lo ven? ¿El modelo lineal es bueno acá? ¿Cómo lo ven? No, No. ¿Por qué no? porque debería aumentar de acuerdo a un valor más o menos constante, que sería la pendiente. Sí, pero miren acá, los residuos. Tiene una panza esto, hay una pequeña pancita acá, pero los residuos van bastante centrados. No hay demasiado. Sí, pero- problema. Hay positivos y hay negativos. El lineal, estoy diciendo la recta, Pero, ¿es buena? sí, lo que Sí. pasa es que se observa que hay hay un patrón de que La varianza a de los valores datos. más, Bien, hay Claro. problemas con la varianza. Sí, no hay es un homogénea. patrón exacto. La Hay más varianza va dispersión a aumentando a valores medida que altos. aumentan los predichos. Pero la recta Mm. no está mal. Tengo un Claro. problema a la hora de estimar la varianza. La varianza no es constante. Y recuerda, estamos en regresión lineal simple. Se va a estimar una sola varianza, un cuadrado medio residual, uno único. Y sin embargo, no va a representar a todos, porque acá la varianza es poca y acá es alta. Y a mí me va a dar un valor intermedio, que no representa a nadie. La varianza va a estar mal. Estamos totalmente de acuerdo. Pero eso va a impactar sobre la inferencia, cuando quiera hacer pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. Pero la recta es buena. La recta me predice bien el comportamiento. Es lineal y va aumentando con esta magnitud. El tema es que hay sitios que aumentan mucho y otros poco. Cuando quiera hacer inferencia, va a ser un desastre. ¿Sí? Pero acá no hay falta de linealidad. La falta de linealidad la veo acá, con esta sonrisa. Acá la sonrisa no está tan marcada. La línea esa que me marca la tendencia de los datos no es tan mala. Pero veo esto, una trompeta acá. Veo un cono. Eso es señal de heterocedasticidad. Fíjese, todo eso lo estamos viendo con un solo gráfico, el de residuos versus predichos. Ustedes lo que van a sacar del modelo es un gráfico de esto, uno solo. Y tiene información sobre linealidad, sobre heterocedasticidad, y también si aparecen datos atípicos. Les va a aparecer ahí un datito loco, lejos, como un dato atípico. Toda esa mega cantidad de información a partir de un solo gráfico. Hay un chat, perdón, yo no estoy mirando el chat. Perdón. Están charlando de otras cosas. Bien, ¿estamos hasta acá con este gráfico? ¿Dudas? Me avisan. ¿Cómo avanzo con esto? ¿Por qué no me dejan? Ahí. Bien, esto es lo que estábamos charlando recién. La homocedasticidad es uno de los supuestos. Las varianzas homogéneas. Homocedasticidad me habla de que las varianzas sean homogéneas. Una forma de verlo es con el gráfico que acabamos de hacer. Con el gráfico de residuos versus predichos, buscar conos, básicamente. La otra forma es una prueba analítica, que es la prueba de Leven. ¿Ya lo usaron para el ejercicio que tenían que hacer? ¿La generaron, la prueba de Leven? No. ¿No? Bueno, la vemos rápidamente acá. La prueba de Leven la pueden hacer si ustedes tienen réplicas. Necesitan trabajar en algún modelo con réplicas. En una NOVA siempre tienen réplicas, así que para la NOVA es un clásico usar una prueba de Leven. Para una regresión, tiene que ser una regresión donde tengan réplicas, que es el caso nuestro, tenemos 4 réplicas, así que podemos usarla. Básicamente, tiene una hipótesis nula. La prueba de Leven tiene una hipótesis nula que es bajo H0, la varianza de todos los tratamientos es la misma. A nivel poblacional es sigma cuadrado. Estamos diciendo que los sigma cuadrados son constantes. Voy a escribir eso. Lo que estoy suponiendo bajo H0 es que el sigma cuadrado, no sé cuál es la dosis más baja, creo que es la de 60, pero esto es igual al sigma cuadrado de, no sé, 100, es igual al sigma cuadrado de 120 y así sucesivamente. Las varianzas para cada nivel de X es constante. Bien, esa es una prueba de hipótesis. Eso se hace, esa prueba de hipótesis, para hacer eso, bueno, esto solo se efectúa cuando tenemos réplicas, ya lo dije recién.
Lo vamos a usar con la librería car. Y la forma de llamarlo es esto, lo van a ver en TP, lo tienen en el script, pero se usa la función leven.test. Básicamente lo que hace esto es hacer... Uy, no me aparece la salida. Perdón, me adelanto un par de diapos hasta que aparece una salida. Uy, me adelanté un montón. Acá. Disculpen el salto. Acá está la salida de la prueba del evento, de los datos estos. Está más adelante. Pero básicamente hace una nova, pero con los residuos absolutos. Eso es técnicamente lo que hace. Pero básicamente, si los residuos absolutos se mantienen con la misma media, quiere decir que las varianzas son constantes en el tiempo. Entonces, si yo hago una prueba del evento donde la hipótesis nula es que las varianzas son homogéneas, ¿qué quiero? ¿Rechazar o no rechazar? No rechazar. No rechazar, ¿sí? Recuerden, este es el único, con los supuestos, las pruebas son optimistas. En todo lo demás, en toda investigación, las pruebas son pesimistas. Pero acá es optimista. Bajo H0 está todo bien. Por lo tanto, ustedes no van a querer rechazar nunca una prueba de supuestos. Entonces, ¿qué hacen con estos resultados? Acá están los grados de libertad, es una nova, así que tiene 2 grados de libertad, el entre y el dentro. 4 y 15, y acá está el F. Es un valor muy chiquitito, y este es el p-valor, 0,987. ¿Qué hacemos con eso? ¿Rechazamos o no rechazamos? No. No. ¿Todos de acuerdo? No rechazamos H0. Lo que podemos decir es que, ¿qué decimos? ¿Quién me interpreta un evento no significativo? Que no existe evidencia suficiente para rechazar el supuesto de homocedasticidad, sería en este caso. Bien. No hay evidencias para rechazar. Nunca digan que las varianzas son iguales. Recuerden eso. Con esto no demostramos que las varianzas son iguales. La evidencia muestral no me permite rechazarlo. Pero esto es una prueba que yo lo puse a prueba y no lo rechacé. No demuestra igualdad. Esto estamos hablando, estamos en un proceso falsacionista. Lo puse a prueba para tratar de ver si la rechazo y no la rechacé. Eso me dice, como lo dijo Lucas recién, no encuentro evidencias muestrales para rechazar la hipótesis. Por lo tanto, yo la sigo considerando válida, pero no la demostré. Bien. Entonces, como no tengo evidencias para rechazar el supuesto sigue en pie, sigue siendo válido. Así que es genial. Vuelvo para arriba. Vamos al otro supuesto, al de normalidad. Normalidad, recuerden, no de I, sino que vamos a ver sobre los épsilon. Pero vamos a ver. Gráficamente, ¿cómo vamos a probar la normalidad? Es con el gráfico se va a hacer su nuevo amigo y aliado de acá en adelante en sus vidas, que es el QQplot. ¿Lo conocen? ¿Qué tan rápido tengo que ir? ¿Trabajar alguna vez con QQplot? Si alguien me dice que no, así lo dedicamos un ratito a verlo. Avísenme. Si puede explicarlo, lo agradecería mucho. Bien, vamos a ver qué es un QQplot porque lo van a usar y mucho. Veamos. Acá tenemos varios ejemplos, pero acá tenemos variables donde tengo los histogramas. Cuando uno tiene una muestra, la muestra la grafica como histogramas, que es lo que observó en una muestra. Y cuando aparece una línea, esto es lo que se llama una función de densidad. Eso ya es un modelo matemático que es cómo se comportan la densidad y a partir de esa densidad calculo probabilidades. Pero esta línea que está ahí, si esta tableta funciona bien, esta línea que va por acá me dice cómo se comportaría una distribución normal teórica. Y Perdón, esa sería, digamos, la distribución de las Y para una misma X. Sí, para que estén todas juntas en una sola, tienen que ser los épsilon, los residuos. O los residuos si son, a ver, los histogramas serían los E, los observados, y la distribución, la F esta de X que está ahí, esa función que ustedes ven, es la teórica de una población de épsilon normales. ¿Se entiende? Ahí serían los épsilon. Recuerden, porque si haces la Y, no puedes juntar todas las Y dado X. Tendrías que hacer toda una ingeniería para juntarlo, que la forma de juntarlos en una gran población es la de los épsilon.
Ok. Entonces, este es el comportamiento normal teórico de la población de epsilon. Y lo que lo superpongo es con mi muestra de E. Entonces, histograma muestra, la línea es la teoría. Lo que tengo que ver yo es si esas dos cosas coinciden o no. Si ustedes se fijan acá, la línea cruza por la mitad de cada barrita, en general. Quiere decir que la línea es muy buena, ajusta muy bien con el histograma, con la marca de clase del histograma. Ajusta muy bien. Pero si miran acá, esta distribución es asimétrica, ¿la ven? Si yo le calculo la media y el desvío de esa distribución y con eso hago una distribución normal teórica, la media de esa distribución teórica me cae acá y no está representando bien esta cola. Ven que la cola está en las barras están por encima de la recta y acá las barras están por debajo de la recta. Y al revés pasa cuando es asimétrica para el otro lado. Bien, ¿cómo represento yo eso gráficamente? Ahí aparece el QQplot. El QQplot no se hace con este gráfico, sino que se hace sobre el acumulado de esta distribución. Es una distribución acumulada, pero me dice cómo se acumula en teoría esta distribución de acá, la línea, va acá abajo. La distribución acumulada teórica, cómo se acumulan los datos. Y en la vertical voy a poner cómo se acumula el histograma, o sea, los observados. Repito, en la X, esto puede cambiar según la librería que usen, ¿sí? Pero en general, en la X van la acumulación teórica, cómo se acumula esa función, la teórica normal, y en la Y pongo la acumulada de mis datos, cómo se acumulan mis datos. Entonces son cuantiles. Los cuantiles me dicen cómo se acumula. El cuantil 25 es donde se acumuló el 25% de mis datos. Entonces, yo me fijo en un determinado punto y me digo, bueno, en eso, mis datos, qué cuantil están? ¿Cuántos se acumularon de mis datos? ¿Y cuántos se deberían haber acumulado por una normal teórica? Si las dos cosas coinciden, deberían caer exactamente en esta recta que tiene una pendiente de 1. Se acumula un 10% en la teórica, se acumula un 10% en mis datos. Y ahí aparece la recta teórica. Obviamente eso es una muestra. Yo lo que tengo es un histograma sacado a partir de una muestra. No va a tener que ser perfectamente normal. Por azar tengo individuos por debajo, por encima. Yo debería tener que mis puntos estén aleatoriamente distribuidos a lo largo de esa recta, pero que el ajuste sea bastante bueno. Lo que no debería tener es lo que veo en la línea en amarillo. Fíjense que acá el ajuste es bastante bueno en la primera parte, pero en la última parte es más alto lo observado, es más alto lo observado que lo esperado. Lo teórico debería haber estado acá. Y hay más esperado de lo que debería. Perdón, repito, me equivoqué. Más observado, más alto lo observado que el teórico. Y eso lo ven acá. Fíjense en esta parte, la parte observada por ustedes, la barrita, están por encima de la recta. Al revés pasa acá. Esta parte es fea. Acá se alejaron los datos, sistemáticamente se alejaron de la recta. Y acá lo que me está diciendo es que justamente es el sistema inverso. Tenemos más observados acá que lo esperado. Es decir, en la práctica, cuando ustedes ven un QQplot, el QQplot debería tener puntos aleatorios alrededor de esa recta. No perfectos, no importa que sean perfectos, pueden estar más lejos, más cerca, pero siempre en una forma prolija, no prolija, a ver, aleatoria. No tiene que haber patrones de vuelta. ¿Dónde sea un patrón? Acá. Acá hay un alejamiento sistemático de la recta. Esto me habla de que tengo problemas, tengo una asimetría, en este caso una positiva. Y si ese alejamiento lo tengo de este lado, tengo una asimetría negativa. ¿No? Entonces, vamos a ver nuestros datos. Ahora vamos a ver la otra prueba, pero voy a adelantarme acá. Acá tengo un QQplot que es una variante. Este está hecho con una librería, no, acá no está. Después lo van a ver en los prácticos, está hecho con una librería CAR, de vuelta, que acá está la recta teórica, acá están mis datos, las bolitas son mis 20 macetas, tiene que tener 20 puntos, son las 20 macetas. Lo que tiene de bueno esta librería es que les tira una banda de confianza que les dice,
dentro de esa banda de confianza puede haber un error aleatorio. Como tienen pocos datos, esa banda es bastante ancha, entonces la probabilidad de que un dato se salga de esa banda es bastante chica. Pero bueno, si sus datos caen dentro de esa banda, dicen, bueno, es todo ruido aleatorio, no está pasando nada. Y además les marca, por default, los dos datos que más se alejaron de la recta, que es el dato 3 y el dato 12. Pero están dentro de la banda, así que no es problemático. Si ustedes tuviesen una banda, perdón, datos que caen por fuera de la banda, por acá abajo, perdón, acá abajo, acá arriba o en algún lugar, ahí dirían, acá tengo un problema. Hago una aclaración para que ya vayan viendo esto. Fíjense que acá dice cuantil normal, este es el teórico, y acá está el E, que es el observado. Pero fíjense que están en escalas distintas. Este va de menos 20 a 30 y este va de menos 2 a 2. Cada paquete estandariza de una forma distinta, o al teórico, o al observado, o van a encontrarse que los QQPlot tienen unidades diferentes, son ininterpretables. Hay que ver, cada paquete lo hace de una forma distinta, y no es tan fácil de dilucidar qué es. La idea es que la interpretación es la misma. Todos los puntos sobre la recta, que no se vayan de esa banda. ¿Estamos? Pero ojo con eso, se van a encontrar con distintas unidades ahí abajo dependiendo del paquete. ¿Está? ¿Dudas de esto? Es central, esto lo van a ver mucho. Tengo una pequeña pregunta. ¿Por qué estamos haciendo el QQPlot con las 20 macetas si lo que queremos probar es la normalidad de los 4 datos? No. Vos tenés que ver los 4 datos para la concentración 1, más los 4 datos de la concentración 2, más los de la 3, más las 5 concentraciones. Tiene que tener sus 4 datos normales. La forma de hacer eso tendrías que hacer 5 QQPlot, cada uno con 4 datos. Y vas a ver que si haces eso, un QQPlot con 4 datos, no hay forma de leerlo. Porque la banda esa que te va a hacer la violetita, se hace del menos infinito al más infinito. No es informativo. Es mucho mejor juntar los 20 residuos y poner a prueba el supuesto que los epsilon siguen una distribución normal. ¿Sí? Lo que estamos probando acá es el supuesto que los epsilon siguen una distribución normal. ¿Se entiende? Que es mucho más, es mucho más eficiente que andar probando que los 4 vienen de poblaciones normales. Claro. Así que siempre lo que vamos a trabajar, fíjense acá. Acá vamos a hacer la prueba que vimos recién, una prueba gráfica. Si tienen dudas para leer ese gráfico, hay una prueba analítica, que es la prueba de Shapiro-Wilks. Esta es una prueba de hipótesis. La prueba de Shapiro-Wilks tiene una hipótesis nula optimista de vuelta. La hipótesis nula es que los epsilon siguen una distribución normal. ¿Voy a querer rechazar esta hipótesis o no? No. No. Yo la voy a probar con 20 residuos. Con mis 20 residuos voy a poner a prueba que los epsilon tienen una distribución normal. Bien. El Shapiro básicamente calcula un estadístico que es el W. Cuanto más cercano a 1, mejor. Más cercano a 1 implica que el ajuste es mejor a una normal. Y básicamente me dice cuánto se alejan los puntos de la raya del QQPlot, de la línea negra del QQPlot. Yo quiero que sea cercano a 1. Y por ende, no rechazar la hipótesis. Voy a bajar de vuelta a esa diapo, tendría que haber puesto más cerquita. Esta. Y acá tienen la salida del Shapiro. Acá está en la sintaxis, pero sobre los residuos. Y voy a decir Shapiro-Wilks, test de normalidad. Acá está el W. Quería hacer que sea cercano a 1. Es 0,96. Genial. Y el p-valor es 0,70. ¿Qué hago con ese p-valor? ¿Qué hago con esa hipótesis? ¿La rechazo o no? No. 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 No rechazo. ¿Demostré que los epsilon son normales con esto? No. No pudiste demostrar lo contrario. No lo rechacé. Con los datos que tengo, no rechacé. No rechazaste. ¿Sí? Por lo tanto, sigo suponiendo que son normales. Por eso son supuestos. Siguen siendo supuestos. Los puse a prueba y no los rechacé. ¿Estamos?
¿Dudas hasta acá? Estos dos gráficos sintetizan la gran mayoría de los supuestos de todos los modelos con los que van a trabajar. Así que acostúmbrense rápidamente a estos dos dibujitos y en algunos casos van a tener chance de hacer el de Venn, no siempre. Y el de Shapiro sí lo van a poder hacer siempre. Hago una aclaración, quizás es medio temprano, pero no es tan largo el curso. Las pruebas de hipótesis suele pasar de que cuando aumentan el N, se hacen más sensibles. Si tienen muchísimos datos, las pruebas son hipersensibles, y la prueba de Shapiro, está la prueba de Shapiro modificada para que eso no ocurra, pero puede darles que hay diferencias significativas de la normalidad, pero eso no es relevante. ¿Por qué? Porque es tan potente que una mínima diferencia la detecta como significativa. Justo te iba a preguntar, sí. Perdón, porque en datos de secuenciación, ¿puede Sí. ser que R te tire error si tenés más de 5.000 datos? La prueba de Shapiro estaba hecha, hay que ver el R, que fíjate si usa la Shapiro-Wilk modificada. En el, no sé, en el 2000 por ahí sacaron un nuevo paper donde subieron el N, antes podías hacerlo con pruebas de menos de 500, lo habían subido bastante más. Se ve que con 5.000 ya no, pero ya esa cantidad de datos, una prueba de hipótesis no tiene sentido, porque cualquier mínima diferencia se va. Entonces ahí el gráfico es importante. O sea, todo da significativo porque tenés muchos Todo datos. te da significativo, pero es porque tiene muchos datos. Hay una diferencia entre significancia y relevancia. Hay cosas que son significativas que no pueden ser dadas por azar. Pero eso depende mucho del N, de la potencia de la prueba. Pero la relevancia biológica de lo que estás viendo, o en este caso la relevancia estadística. Ya con muchos datos, una pequeña desviación no es relevante. Entonces miren el gráfico, ahí el teorema central del límite actúa al rescate, para ciertas cosas funciona. Así que con muchos datos la normalidad hasta deja de ser algo muy importante. Sí, hay una pregunta, y sí. Para la homogeneidad de varianza está el test de Bartlett también, ¿no? El de Bartlett se usaba antes, ahora pasó de moda. No sabría decirte por qué el de Bartlett. Creo que tenía algún supuesto el de Bartlett. El de Leven arrasó sobre Bartlett. Cuando yo estudiaba, era Bartlett, a full Bartlett, y ahora Leven ganó. Sí, pero el de Bartlett es lo mismo, tiene la misma hipótesis. Sí, la mayoría de las veces coincide. Creo que si está desbalanceado. Sí, pensé que se elegía por algo en particular eso. ¿Verdad? Sí, creo que había un tema con el desbalanceo y el de Bartlett. Sí, pero si las varianzas están bien, son diseños balanceados, deberían ser exactamente lo mismo. Bien, avancemos. A ver si me quedó algo atrás. Bueno, esto ya lo estuvimos charlando. Después léanlo, lo que venía para atrás. Acá hay una aclaración. ¿Qué pasa si tengo problema de heterocedasticidad o falta de normalidad? La regresión lineal simple, como la que estamos viendo ahora, que es la que usan la mayoría de los investigadores, tiene estos dos supuestos que son muy fuertes. Y biológicamente es raro que se cumplan. Muchas veces las distribuciones no son normales. No sé, si ustedes están contando número de colonias por cajas de Petri, eso no es una variable normal, sino que es una variable, es una distribución Poisson, por ejemplo. O si están contando individuos, está vivo, está muerto. Eso no es normal, es dicotómico. Claramente no es normal. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Bueno, una alternativa vieja, es la opción 3 que está acá, es aplicar alguna transformación. Para los conteos se aplicaban logaritmos. Entonces, en vez de trabajar con el número de colonias, se trabaja con el logaritmo del número de colonias, y eso se normalizaba. O si es un porcentaje, se aplicaba una transformación de arcoseno sobre la raíz cuadrada de la proporción, bla, bla. Bueno, hay opciones mucho más modernas, nuevas, que son las que vamos a ver en el curso, que es trabajar con los modelos lineales generalizados. Esto lo vamos a ver en un par de clases. Ahí ya no vamos a pedir que la distribución sea normal, sino que cada variable con su distribución. Hay una familia de distribuciones de la familia exponencial que vamos a poder aplicar y vamos a decirle, mira que estos datos no vienen de la distribución normal, esta es Bernoulli o esta es Poisson. Así que todo ese supuesto va a cambiar y bastante cuando veamos esto, que creo que es en el día 3. Después, otra cosa que suele ocurrir, la heterocedasticidad a veces está generada por procesos biológicos. Si yo estoy midiendo, por ejemplo, altura de individuos o peso de individuos, los individuos que son chiquitos tienden a ser parecidos porque está acotado en 0 y está acotado por el máximo valor que la genética me permite.
Si yo estoy en niños, estoy midiendo altura de niños, todos los niños son parecidos, no se pueden alejar más de 1 metro de diferencia, porque la media está en 1 metro, porque no puede haber niños negativos. En cambio, en personas adultas, donde ya la media es 1,60 m, 1,70 m, ya puede haber más varianza. Hay individuos más bajitos y individuos más altos. Entonces la varianza aumenta con la altura. Es un proceso normal que haya heterocedasticidad. En biología suele ocurrir. Por lo tanto, pedirle que no haya heterocedasticidad es un supuesto muy fuerte. Bueno, la clase que viene, el jueves, vamos a ver que en una regresión podemos modelar esa heterocedasticidad. Vamos a ver formas de modelarlo, para que no sea un supuesto, o no sea un problema. Bien, y acá hay otras alternativas, modelos robustos o regresiones ponderadas. Estos están fuera del alcance del curso. Nosotros nos vamos a quedar con el 1 y el 2, que es lo que más nos va a interesar. Ver cómo modelar la heterocedasticidad en la clase que viene y después cómo ver distribuciones no normales. Bien, no voy a seguir vendiendo el curso, ya tenemos tiempo para eso. Avancemos. Nos queda el último punto. En una regresión suele pasar que hay datos locos que afectan o no al resultado de la regresión. Y son lo que vamos a llamar datos atípicos o outliers o datos influyentes con alta palanca. Son dos cosas diferentes y puedo tener una o las dos. Vamos a ver este ejemplo. Tengo esta nube de puntos. Todos los datos por acá y un dato loco que cuando x vale 2, la mayoría está por acá, entre 1 y 2 de y, pero 1 saltó a 6. Si yo hago una regresión con esos datos, lo que obtengo es esta recta y un r cuadrado medio bajo, 0,52. Elimino ese dato. La pendiente ven que no cambió mucho, pero me mejoró muchísimo el ajuste. Ese dato, lo que digo, es un dato atípico, pero no es influyente, porque lo saqué y la pendiente no cambió. El resultado, que es el vínculo entre x e y, es robusto a ese dato. ¿Se entiende? Es un dato atípico, me está arruinando el ajuste, pero no está modificando mi resultado más interesante, que es la relación entre y y x. Así que ese dato yo lo considero un dato atípico. Cómo trabajar con datos atípicos es un gran problema, pero básicamente una alternativa es hacer esto. Hacen análisis con y sin ese dato y se fijan si sus resultados son robustos o no. Si son robustos, está genial, no es demasiado dramático. Ustedes dicen, tengo este dato atípico, lo informan, pero la pendiente no se modifica. Distinto es la situación que tenemos acá. Tengo todos estos datos y un dato loco en el que está muy lejos de x y muy lejos de y. Nadie que esté en su sano juicio haría un experimento con esta estructura, ¿no? Fijo muchos valores entre 2 y 4 y fijo un valor en 10. Y no hago nada entre 6 y 8. Esto claramente no está representando a un experimento, debe ser algo observacional. Pero suponga que pasa esto. Yo trazo la regresión me queda positiva. La pendiente es positiva. A medida que aumenta x, y aumenta. Saco este dato y la regresión se me hizo negativa. A medida que aumenta x, baja y. Es una exageración lo que les estoy mostrando, pero la pendiente cambió hasta de sentido por un solo dato. Toda esta regresión que está acá dependía de este único dato de ahí. Ese no era un dato atípico. Fíjense que no se alejó de la recta. Está cerca de la recta ahí. Es un dato influyente. Saco ese dato y la regresión cambió completamente. Así que necesitamos buscar datos atípicos y buscar datos influyentes. Son dos cosas diferentes. Unos arruinan el ajuste y otros cambian la pendiente. ¿Estamos? Vamos a ver un poco eso. ¿Cómo buscamos observaciones atípicas? Una es con los residuos, ¿no? Una observación atípica tiene que tener un residuo grande. Ahora, ¿qué llamo grande? Los residuos, a ver, si yo tengo un residuo, en este ejemplo que teníamos cantidad de cadmio acumulado, los residuos, ¿tienen unidades? ¿Qué unidades tienen? ¿Quién me dice? Un residuo en este estudio. De la variable respuesta.
Perfecto. Los residuos tienen las mismas unidades que la variable respuesta. Si yo tengo un residuo de 2, este tiene 2 miligramos más de cadmio de lo esperado. Tiene unidades. Por lo tanto, hablar de que un residuo sea grande o chico cuando están las unidades es medio difícil, porque tengo que saber mucho de miligramos de cadmio para darme cuenta si eso es grande o chico. Y además, si yo cambio la variable y empiezo a trabajar con algo que está en hectopascales, ya no sé si 2 es grande o es chico. Lo mejor es estandarizar los residuos, estandarizarlos. Y trabajar con los residuos estandarizados. La forma de estandarizarlo es esta. Una de las formas. A los residuos, el residuo estandarizado, el RE, va a ser el residuo original, pero lo voy a dividir por el desvío estándar de la regresión. El desvío estándar residual. Esto es la varianza residual, la varianza de los E, raíz cuadrada. Así que eso que está ahí abajo es el desvío estándar residual. Veamos. Si el supuesto de homogeneidad de varianza se cumple, ese desvío estándar es una constante, es un valor único. ¿Sí? Por lo tanto, dividirlo por este residuo no va a cambiar, estos residuos no van a cambiar la forma. Si yo grafico los residuos estandarizados, la forma tiene que ser la misma. ¿Qué es lo que va a cambiar? Las unidades. ¿Por qué? Porque los residuos tienen unidades de la variable y el desvío, que es la raíz cuadrada de la varianza, también tiene las mismas unidades, la de la variable. Cuando yo haga este cociente, se van las unidades. Entonces, si yo tengo un residuo estandarizado, tengo problemas con esto, y me dio 1,8, el estandarizado me dio 1,8, ¿cómo lo interpreto? Una observación tiene un residuo estandarizado de 1,8. ¿Quién me dice cómo interpreto ese número? Es que no es un dato atípico. Bien, porque estoy dentro de este límite de más menos 2 mágico que está ahí. Pero ¿cómo interpreto ese número? Lo que me dice es que... 1,8 veces la varianza sería... El desvío. Sí, exacto. Claro, es por ese lado. El desvío, sí. Exacto. Ese 1,8 desvío veces. Está 1,8 veces por encima, o sea, 1,8 desvíos por encima de la media. Casi 2 desvíos por encima de la media. Si me da menos 0,5, uy, este coso dibujo horrible. Si me da menos, voy a dibujarlo, a ver, menos 0,5, no sé por qué me hace esto. Quiere decir que está medio desvío por debajo de la media. Esto tiene una gran ventaja. Por un lado es que esto no tiene unidades y yo puedo comparar residuos de distintos modelos. En uno estoy modelando la concentración de cadmio y en otro estoy modelando la altura de la planta. Uno está en miligramos y en otro en centímetros. Y los residuos los puedo comparar, el estandarizado. Son todos comparables. Y por otro lado, si ya está estandarizado, yo voy a tratar de hacer un dibujo acá con este lápiz, pero no sé si voy a poder. Esto, si yo miro la población de épsilon, esto debería tener acá una media en 0 y una distribución normal. Ese era el supuesto. Yo ya sé que más menos 2 desvíos, menos 2 y más 2, en más menos 2 desvíos, ¿qué porcentaje de la población debería estar? El 95%. Está cerca del 95%. Así que la mayoría de mis datos acá, yo debería tener aproximadamente el 95% de mis residuos deberían estar entre más menos 2. Si se cumple el supuesto de normalidad, ¿no? De normalidad de los épsilon. Y ya más menos 3 y más 3, en ese rango debería tener 99, algo por ciento de los residuos. 99%. Por lo tanto, yo espero solo un 5% de mis residuos por encima del más menos 2. Entonces, si yo tengo un dato que tiene un residuo mayor a 2 o menor a menos 2, ya me llama la atención. Tengo que ir a estudiarlo.
y si se va de más menos 3, ya lo considero un outlier. ¿Estamos? Bien. Estos residuos que están acá son los residuos que llamamos estandarizados. Existen los residuos estudiantizados. Simplemente estos residuos, voy a pasar medio rápido, dividen por el desvío estándar, pero están ponderados por la palanca que tiene ese dato. Y ahora vamos a hablar un poquito de la palanca para que se entienda esto. Estos datos están, los datos que tienen más palanca van a tener más residuos que los que tienen menos palanca. Y ahora voy a decirles qué significa palanca. El leverage o palanca. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a este concepto de el H, que es el leverage o palanca, y voy a ir apurando un poquito. Si yo tengo un dato, a ver, vamos a tratar de dibujarlo. Las regresiones, las rectas de regresión por cuadrados mínimos pasan por un punto que es el centroide, que es en X raya y raya. La recta de regresión siempre pasa por el punto que es el centroide. Cualquier dato que se aleje de X raya hacia allá, cada vez que me aleje de X raya, el dato pesa más. ¿Vieron como en un sub y baja? Si yo me alejo de sub y baja, peso más, aunque pese yo una unidad. A medida que me alejo de la media, el dato pesa más, tiene más palanca. Entonces, palanca me dice qué tan lejos estoy de la X raya. Un dato que tiene mucha palanca es un dato que se alejó mucho, tanto para allá como para los negativos, para cualquiera de los dos lados. Eso es lo que me dice el H. ¿Qué tanto se alejó ese dato? Ahora, no es la cantidad que se alejó. Fíjense acá, esta parte de la X me dice cuánto se alejó el dato de la media, elevado al cuadrado. Esto es cuánto se alejó el dato. Pero eso está ponderado porque yo me puedo alejar 10 unidades. Pero si todos en promedio se alejan 50, yo me alejé poco. En cambio, si me alejé 10 unidades y todos en promedio se alejan 1, yo me alejé un montón. Entonces, ¿cuánto me alejé yo con respecto a lo que se alejan en promedio todos los individuos? Esto es lo que está acá para todos los individuos. Sería como un promedio. Entonces me dice, ¿cuánto se aleja un dato con respecto a lo que se alejan en promedio todos los demás? Así tengo una H para cada sujeto, para cada X. Entonces, si un sujeto se alejó mucho, es muy probable que ese dato esté generando mucha palanca y su presencia en la regresión esté forzando mucho a la pendiente. Si tengo un solo dato solito, alejado, ese va a aparecer con una H muy alta. Quiere decir que tiene mucha palanca. En cambio, si hay muchos datos que lo acompañan, ya no va a estar solito, entonces el promedio va a ser más alto, la varianza va a ser más alta y no va a tener tanta palanca. Acá hay unos valores mágicos que dicen a partir de cuándo llamo un H alto, y básicamente es 2 por K sobre N. Si el H de una observación es mayor a este número, la considero alta. ¿Qué es esto? K es la cantidad de variables predictoras que tengo. Como esto es una regresión lineal simple, tengo una sola X, pero en una múltiple puedo tener varias X. Entonces, K es la cantidad de variables. Acá sería 1. Entonces, es 2 sobre N. Si yo tengo 20 datos, es 2 sobre 20. Si una H es mayor a ese número, la considero alta. Bien. Esa es la palanca. Y después, eso es en cuánto se alejan en X. El residuo es cuánto se alejan en Y, la palanca es cuánto se alejan en X. Y el D, que es la distancia de Cook, la van a ver también, me dice qué tan influyente es un dato. Acá está la formulita, todo este choclo, está involucrada la varianza, el residuo, la palanca, o sea, tiene en cuenta todo. Pero básicamente la información que me da es, si saco ese valor, ¿se va a afectar mucho la varianza, la pendiente? ¿Es un dato influyente? Bien.
hay otra vez un número mágico que dice que si esa distancia de Q que es mayor que 1, se lo considera como un dato influyente. Acá está la magia. Aparecen estos números mágicos que alguna vez alguien estudió y dijo esto. Entonces, si la distancia de Q que es mayor que 1, estamos diciendo, ojo, ese es un dato influyente. Y ustedes van a tener una distancia para cada observación. ¿Estamos? Entonces, en definitiva, ahora vamos a ir a estos datos censurados y demás. Voy a saltearme esta diapo. Quiero ir a esta salida. Pueden generar estos 3 gráficos ustedes con los datos. El primer gráfico ya lo conocen, residuos versus predichos. Residuos versus predichos. Acá, fíjense, no están estandarizados, pueden estandarizarlos. Y van a trabajar entre más menos 2 y ver qué pasa. Está el cucuplot con los cuantiles teóricos y el de los residuos estandarizados. Lo mismo que vimos antes. Y aparece el gráfico de distancias de Q. Y acá van a estar las 20 macetas ordenadas de la 1 a la 20 y le va a decir la distancia de Q de cada una. Y les va a nombrar acá la observación de las 3 más altas. La más alta es la tercera, que tiene una distancia de Q de 0,3. ¿La considero un dato influyente? Es la más alta, pero no. ¿Por qué? Porque es menor que 1. ¿Sí? Es la más alta, pero no llega a ser influyente. La segunda es la 18, pero tiene un 0,15, y la tercera es la 6, que tiene un 0,12, 13. Así que no tengo datos influyentes. Con estos 3 gráficos tienen un buen pantallazo de todos los supuestos del modelo. No hay datos atípicos, no hay ninguno acá. Bueno, si esto hubiese estado estandarizado, deberíamos ver que no hay datos que se van por encima del 2 o encima del 3. La distribución normal, y no hay datos influyentes. ¿Estamos? Quiero comentarles rápido esto. ¿Ven este gráfico de acá? Es de residuos versus predichos. ¿Notan esto de acá? ¿Ven que acá hay como un valor que nadie supera? Nadie va por debajo de ese número. Este gráfico parece un cono de lo de heterocedasticidad, pero fíjense que es muy abrupto acá. Se quiebra ahí. Esto, lo que me está hablando, es que hay una cota en la variable de respuesta. Si ustedes están midiendo una cantidad de un proceso y no hay ningún individuo que pueda ser menor a ese, o mayor a ese también, puede tener una cota superior, puede ser una cota inferior, una cota superior, los modelos que asume distribuciones normales, el distribución normal no tiene cotas. La curva con la distribución normal va de menos infinito al más infinito. La biología no es así. La biología tiene cotas. Hay cotas biológicas. La idea es que ustedes cuando trabajen con una regresión deberían estar trabajando lejos de las cotas, si quieren usar un modelo con distribución normal. Si ven un residuo de esta forma, es porque hay una cota biológica. Hay datos en que no pueden ser superados para abajo o para arriba. Esta que está acá es porque no hay valores que estén por debajo. Son lo que se llaman datos censurados o truncados. No puede haber truncado, es que se truncó la distribución. Tengo una distribución normal y ¡sac!, se cortó. Y ahí los modelos fallan. Y los modelos normales fallan. Pero sepan que hay modelos truncados. Ahí no lo vemos en el curso, vamos a ver algunos que son truncados clásicos o que tienen límites, como el Poisson, que tiene un límite en 0. Pero ustedes pueden tener una distribución normal truncada en tal valor. Eso existe, no lo vamos a ver en el curso, pero existen. Una alternativa es transformar los datos y si no, usar distribuciones truncadas. Es bastante más sofisticado eso. Pero bueno, esto se lo quería mostrar, pues si les aparece este gráfico, tengan en cuenta que es eso, no es heterocedasticidad. No traten de resolver esto con modelado de varianza, que lo vamos a la clase de INES, porque no es por eso. Bien. Listo. Con esto tenemos, ahora este modelo ya es confiable. Recién ahora deberíamos haber abierto el summary del modelo. Donde ya cumplimos todos los supuestos, podríamos ir al summary. Entonces, estos P valores de acá, que aparecen acá, son confiables. Acá está
En la salida, el desvío estándar residual, que está acá, este 15,93, es ese SE, la raíz de SE al cuadrado que aparecía antes, es 15,93, y está calculada con 18 grados de libertad, que es n-2. Bien, para ir cerrando esto, me queda comentarles algo de regresión polinomial. Tengo 17 minutos, estamos fenómenos. Una aclaración, esto lo charlamos antes, cuando uno de los chicos preguntó sobre los datos de secuenciación, pero recuerden esto, cuando ustedes, esto que dice acá, este p-valor, fíjense que es un p-valor de 5,88 por 10 a la menos 13. Hay 13 ceros hasta el primer 5. Es un valor extremadamente chiquito. Ahí lo que dicen es que la regresión es significativa. Rechazamos la hipótesis nula. Esta pendiente es distinta de 0, o lo que me dice es, ese valor es poco probable que se haya generado por azar. Eso es lo que me está diciendo. Lo cual no me dice nada si el dato es relevante. No me habla de la importancia que tiene esa pendiente. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos datos, cualquier pequeña pendiente puede ser significativa. Depende mucho de los datos que tengo. Y puedo tener una pendiente muy, muy bajita, que sea significativa, pero que no sea relevante, que no sea importante. Separen esas dos cosas, la significancia estadística de la relevancia biológica. Como estadísticos informamos la significancia, pero ustedes son investigadores. Ustedes son los que entienden del problema y van a decir, bueno, este dato es significativo, pero ¿es relevante o no? Eso va en la discusión del trabajo. Y hagan ese esfuerzo, sepárenlo, no le dejen a la estadística. Yo veo muchos investigadores que le dan a la estadística el rol de definir si algo es importante o no. Si medio significativo ya es importante. No es así, sobre todo si tienen muchos datos. ¿Sí? Así que si tienen muchos datos, como era, no sé si Marcos, quién era o Franco, que estaba trabajando con muchos datos, o si ya tienen censos, trabajan con imágenes satelitales que tienen todos los píxeles de un lugar, o sistemas de recolección de datos automáticos, donde ya no son muestras chiquitas, sino que tienen gran volumen de información. No se enfoquen en el p-valor. No miren esto. Miren los estimadores y los intervalos de confianza. Ahí van a hablar de magnitud de efecto. ¿Sí? La significancia pasa a ser medio una anécdota. Sí, me están poniendo un cartel de 15 minutos. Ya está, sí, ya vamos cerrando. No vamos cerrando, me queda un detalle más. ¿Estamos acá con este ejemplo? Creo que ya terminamos. ¿Dudas, consultas de esto? Después les queda el video para verlo varias veces. Bien, acá está lo del intervalo de confianza. ¿Qué es esto? Acá está el intervalo de confianza, el mismo que charlamos antes, ya vimos cómo se interpreta, pero acá habla de la magnitud del efecto que tiene. Ya no importa el p-valor. Acá el rango de valores donde ven la magnitud real que tiene el proceso que están viendo. Bien, me queda darles un temita más. Perdón, una cosita. No nombramos al término R cuadrado, pero igual ya la mayoría de ustedes lo conocen. El R cuadrado me dice qué tan cerca están estos puntos de la recta, qué tan bueno es el ajuste de los datos. Nosotros miramos si esa pendiente difiere de 0, pero ahora los datos están cerca de la recta, están lejos. Eso lo mide el R cuadrado. Y el R cuadrado básicamente es el porcentaje de varianza explicado del total. Acá esta formulita está puesto lo no explicado, esta es la residual, sobre el total, pero está el 1 menos. ¿Sí? Así que técnicamente es qué porcentaje logré explicar. En el summary, estaba recién, acá está el R cuadrado. ¿Ven? R cuadrado 0,947. Acá se los puse el R cuadrado 0,94. Quiere decir que con los cambios en X expliqué el 94,7% de la variación de Y. Es un montón. Una barbaridad. ¿Sí? ¿Se entiende? Después, existe otra forma de verlo, que es hacer este gráfico. Esto es para ver la capacidad predictiva del modelo. Este gráfico no es el de los datos, sino que es los predichos en función de lo observado. Es un gráfico distinto. Predichos en función de observado.
Observé esta cantidad, 100, y mi modelo predice 100. Es un muy buen modelo. Observé 200 y el modelo predice 200. Es bueno. Eso es lo que me está diciendo que el modelo es bueno prediciendo valores. Entonces, yo lo que puedo calcular es una correlación entre lo que predice el modelo y lo que observé, la cantidad de cadmio que observé en el tallo, y me da 0,97. Es una muy buena correlación. Entonces, lo que predice el modelo se correlaciona muy bien con lo que observé. Eso me habla de que hay una buena capacidad predictiva del modelo. Bien. Igual hay una relación matemática entre estos dos. Si elevan al cuadrado a esta correlación, lo elevan al cuadrado, van a obtener el R cuadrado. Están asociados esos dos números. Pero bueno, nada. Esto ya lo estuvimos viendo recién, así que esto lo voy a pasar. Quiero enfocarme en esto. Acá. Rápidamente, en los 10 minutos que me quedan. Yo les dije que había una segunda variable. Una es el contenido de cadmio en la hoja, pero también está el contenido de cadmio en la raíz. ¿Cuánto acumula de cadmio en la raíz? En la misma base de datos están los dos. Entonces, acá está un gráfico que es cadmio en la raíz en función del cadmio en el suelo. X, la dosis que el investigador puso, pero ahora lo acumulado en la raíz. Y si miran este gráfico, se lo ve bastante lindo, el gráfico en sí. Pero cuando hacen el gráfico de residuos versus predichos, esto está hecho con ggplot, lo tienen en el script, es un poco más lindo por los colores y demás, pero fíjense una cosa, acá están los residuos estandarizados, ya el gráfico les tiene una línea entre más y menos 2. Ahí deberían tener la mayoría de sus datos, 95% de los datos. Y además le tiene un suavizado acá que les dice, ¿se acuerdan como la línea roja que estaba ahí? Si era, uno esperaría que esto sea una recta horizontal, que no haya ninguna tendencia. Y lo que vemos es que los datos por acá están por encima, cuando el predicho es bajo, están por encima, acá están por debajo y acá vuelven a estar por encima. ¿Ven que hay una panza? No es tan grosera como ese ejemplo que yo les mostré antes, pero ya no está tan lindo. Y miren, cuando volvemos a los datos observados, ¿ven que acá están por encima, acá hay mucho por debajo y acá están todos por encima? A simple vista no se ve, pero si ya prestamos atención a este gráfico, ya nos llama la atención. Bien, esto lo que me está diciendo es que no hay una relación lineal entre X e Y. Podríamos buscar alguna relación no lineal entre ellos. Les voy a mostrar una herramienta para aproximarse a eso, pero sepan que hay un mundo de relaciones no lineales. O sea, en relaciones donde la recta no es, sino que le podemos poner puntos de inflexión para que el comportamiento cambie. Una de las formas de modelar esto es trabajar con polinomios. En vez de trabajar con una recta, que es un polinomio de grado 1, que es esta primera parte, ordenada de origen pendiente, puedo agregarle un término donde está la x al cuadrado, o la x al cubo, o la x a la p, y p puede ser el nivel que yo quiera. Voy complejizando el modelo, le pongo más términos, y por cada término que yo agregue, agrego puntos de inflexión. La recta puede ir subiendo y de golpe bajar, o frenarse. Cambios de comportamiento. Si yo pongo un término cuadrático, le doy un punto de inflexión. Si pongo un término cúbico, le doy 2 puntos de inflexión. Y así voy haciendo modelos cada vez más complejos. Obviamente, esto necesita estimar más parámetros y ustedes tienen que tener más datos para respaldar esto. Necesitan más datos para respaldar esto. Yo les voy a mostrar acá una forma de hacerlo. Si yo quiero ahora, en vez de hacer el modelo que vimos antes, que era beta 0 más dosis, agregarle un término que es la dosis al cuadrado, un término cuadrático, la forma de hacerlo a mano sería el lineal model, la cantidad de cadmio en raíz, recuerden, esta es la variable de respuestas en raíz, en función de la dosis más la dosis al cuadrado. ¿Sí? Es la misma variable elevada al cuadrado. Si ustedes hacen esto, el modelo le va a estimar un beta 1 para la dosis y un beta 2 para la dosis al cuadrado. Esta es la forma a mano. Tiene sus problemas. Lo mejor es hacer esto que está acá abajo. Esto que está acá abajo dice, voy a hacer un lineal model, un modelo lineal para la cantidad de cadmio en la raíz en función de un polinomio, poli, se usa la función poli,
donde va la dosis, y acá está el grado del polinomio, 2, grado 2. Así que le estoy diciendo con esta función que hagan un polinomio de grado 2. Que es exactamente lo mismo que lo de arriba. Si hacen eso, el summary les va a tirar 2 coeficientes, perdón, 3. La ordenada del origen, el coeficiente lineal, el beta 1, y el coeficiente cuadrático, el beta 2. Ahí están los 3 coeficientes. Y el ajuste, fíjense que ahora es una curva, ya no es una recta. La pendiente cambia con X. Ya la pendiente no es constante, va cambiando. Y acá lo que me dice que el término cuadrático es significativo. Por lo tanto, hice bien en agregar un término cuadrático. Este término cuadrático es distinto de 0. Así que hice bien. ¿Estamos? Este es el gráfico de residuos versus predichos nuevo. Este es medio exagerado, este suavizado, pero si miran ahora tengo datos negativos y positivos, negativo y positivo, negativo y positivo. En todos lados tengo datos negativos y positivos. Así que el gráfico es mucho mejor que el anterior. Si quieren pueden probar con un término cúbico, a ver si esto mejora o no. Pero bueno, esta es la herramienta, ir agregando polinomios. Y ahí van a buscar relaciones que no sean lineales, o sea, que no sean constantes. Hago una aclaración técnica. El modelo sigue siendo lineal. Un polinomio es un modelo lineal, pero la relación entre X e Y ya no es una recta. Listo, acá tienen bibliografía para leer, del Quinn and Keough, es un lindo libro para biólogos, para ir leyendo. Después lo tienen ahí. Pero con esto terminamos y quedaron 5 minutitos. Nadie se me va a quejar, que normalmente se quejan de que me pasa. ¿Dudas, consultas? ¿Algo? Profe, Sí. ¿puede volver a explicar, por favor, lo de los estimativos en ese modelo? Bien. Acá tenemos 3, antes teníamos dos estimadores. El de la ordenada al origen, el estimador de beta 0, a ver si lo puedo dibujar. Sería genial. Antes teníamos un modelo donde teníamos I es, beta, bueno, está ahí arriba, beta 0 más beta 1, 0. Beta 1, bueno, nada, veamos acá arriba. Tenemos beta 0, beta 1 y beta 2. Tenemos que estimar estos 3 parámetros ahora. Esta es la estimación del beta 1, del beta 0, es el B0. Este de aquí es la estimación del beta 1, el B1. Y el tercero es la estimación del beta 2, es decir, el B2. Este de acá es la ordenada del origen, el segundo es el término lineal, y el tercero es el término cuadrático, el que me deforma la recta, básicamente. Y lo que me dice la prueba de hipótesis es que este modelo es significativo. Quiere decir que agregar un término cuadrático, ese término es distinto de 0. Por lo tanto, es mejor trabajar con una recta deformada, como es esta que estamos viendo acá, que tiene esa pancita. Gracias. De nada. Bien, voy a cortar la grabación acá. Y después seguimos.